Buenas tardes, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 15. Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 9 al 15. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 9 al 15. Dice: en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de Acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron con todo. El corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó: oro, plata y alhajas. Hermanos, el tema de esta tarde se llama la necesidad de la sinceridad en la fe. La necesidad de la sinceridad en la fe. Vemos, hermanos, que es muy importante para todos los cristianos, para todos los seres humanos, pero principalmente, hermanos, para los cristianos, que vivan una vida sincera de fe, que vivan una vida muy sincera de fe. Vemos que la impráctica o simplemente no practicar la verdadera fe muchas veces llega a una rutina religiosa. A una rutina religiosa donde se pierde básicamente la sinceridad. Y es muy importante para nosotros los cristianos que debemos de ser sinceros en la fe que nosotros tenemos. Ahora, vemos que alrededor de los tiempos de los reyes de Judá, en aquel tiempo vemos que más o menos de la mitad de los reyes de Judá, la mitad fue buenos y la mitad fue malos. Pero la mitad, más bien los buenos son los que gobernaron más tiempo que los malos. Pero vemos aquí una historia muy importante acerca del rey Asa, un rey que gobernó por 41, que gobernó por un tiempo. Vemos aquí el tiempo allá en Jerusalén, y gobernó, hermanos, pero en realidad hubo bastantes reyes. Pero este rey marcó mucho la diferencia, como algunos otros también. Vemos que el rey Asa es uno de los menos conocidos alrededor de la historia de Judá. Y el rey Asa tuvo una actitud realmente de sinceridad en su relación con Dios, lo que muchos de nosotros deberíamos de tener, porque es un verdadero ejemplo para nosotros. Ahora, nuestro verdadero ejemplo debería ser Jesucristo. Pero humanamente, hermanos, en nuestra relación nosotros con Dios debería de ser el rey Asa. Es un ejemplo para seguir con nosotros. ¿Por qué? Porque pues Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios y Él es nuestro ejemplo. Pero en la humanidad, en la carnalidad, en la carne, debería de ser el rey Asa. Bueno, para mí. Pero vemos, hermanos, que el rey Asa, número uno, el rey Asa, él en su reinado comenzó a hacer lo correcto, lo bueno delante de Dios. Dice el versículo 12, porque quitó del país los sodomitas. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice que el rey Asa comenzó primeramente su reinado con su sinceridad, limpiando el área, limpiando lo que no estaba correcto delante de Dios. Y vemos, hermanos, que en la actualidad hay mucho, hermanos, mucha, ¿cómo les puedo decir, hermanos? Hay mucha inmoralidad ya en este tiempo. Hay mucha gente que ahorita ya practica mucho la inmoralidad. Y la verdad, hermanos, es de que estas cosas están consumiendo a toda la humanidad. Están consumiendo a los cristianos. Están consumiendo a la gente regular, común y corriente. Pero el rey Asa, él se paró firmes en lo que no hicieron los demás, algunos otros reyes. Él fue la diferencia. ¿Por qué? Porque él hizo lo correcto delante de Dios. Ahora,
vemos, hermanos, que no estamos hablando precisamente de los sodomitas, por decir así, los homosexuales, sino el homosexualismo. Es muy distinto, porque Dios ama al hombre, al ser humano, por eso mandó a su Hijo a morir por todo el mundo. Pero lo que pasa es de que Asa comenzó limpiando la homosexualidad en aquel tiempo. Y este Asa se paró firme con su relación con Dios. A lo largo de su vida, él tuvo un caminar con Dios. La palabra lo dice claramente, pero vemos, hermanos, que nosotros podemos hacer exactamente lo mismo que hizo el rey Asa. Y si usted vea conmigo en 2 de Corintios, capítulo 7, en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice la palabra de Dios: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, hermanos, en realidad vemos, hermanos, que Asa actuó como David, su padre. Bueno, en realidad no era, básicamente se le dice su padre, pero era su tatarabuelo. Y vemos que él hizo lo correcto delante de los ojos de Dios, pero él comenzó limpiando lo recto ante los ojos de Jehová. Su acto, el acto que hizo Asa, lo hizo David en aquel tiempo. Quitó lo inmundo, la humanidad, la inmoralidad primero, y esa es una de las cosas que nosotros debemos de actuar primeramente. Antes de que nosotros podamos tener una buena relación con Dios, debemos de limpiar primeramente nuestra actitud, nuestra inmoralidad, nuestro pecado dentro de nosotros, para que nosotros podamos tener una muy buena relación delante de Dios. Vemos que la mejor manera, hermanos, para nosotros de limpiar nuestro pecado es a través del Señor Jesucristo, porque Él es nuestro ejemplo que debemos nosotros a seguir. Ahora, no me malentiendan, estoy diciendo que Asa es nuestro ejemplo, pero es lo que nosotros deberíamos de ver a Asa como un ejemplo, porque él hizo lo correcto delante de Dios y nosotros también lo podemos hacer. Y vemos que para que nosotros podamos servir bien al Señor, primeramente debemos de encontrar la mejor manera de limpiarnos de todo pecado es a través del Señor Jesucristo. En 1 de Juan dice la palabra de Dios, allá adelantito, dice la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice la palabra de Dios: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Y el versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver como cristianos, que debemos de tener una muy buena relación con Dios. Ahora, usted puede decir que tiene una relación con Dios, yo puedo decir que tengo una buena relación con Dios, pero en realidad nuestros hechos, nuestros pecados pueden decir otra cosa de nosotros. Nosotros podemos decir que somos los mejores cristianos, tengo tantos años en el cristianismo, tengo 20, 30 años, 40 años, pero eso es lo que decimos nosotros. Pero en realidad no tenemos muy buena relación con Dios. Nuestra buena relación comienza primero poniendo como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Y vemos que en el Antiguo Testamento también, hermanos, era un ejemplo acerca del sacrificio. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el Cordero de Dios. Él murió por nosotros y Él se dio por nosotros, y ese sacrificio que Él hizo fue para limpiarnos de nuestro pecado, como en el pasado lo hacían. Si usted va conmigo a Levítico capítulo 16, Levítico capítulo 16, versículo 30, dice la palabra de Dios, el versículo 30, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Se necesitaba, hermanos, una expiación para que la gente pudiera ser limpia delante de Dios. Ahora, también se necesitó una expiación para nosotros tener una muy buena relación con Dios, estar limpios de pecado. Entonces, es lo que nosotros debemos de analizar en nuestra vida diaria, constante, delante de Dios, la relación que nosotros tenemos para con Dios.
No podemos decirnos cristianos y sin no tener una muy buena relación con Dios. Porque si usted se pone a pensar, en realidad el cristiano quiere tomar su cristianismo a su manera, pero las cosas no son como uno dice, sino como Dios dice. Vemos, hermanos, que la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo nos quiere limpiar de todo pecado ahora, pero está en nosotros. Él quiere tener una buena relación con nosotros, pero ahora dice la palabra de Dios también en Tito capítulo 2, versículo 14. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, que significa pecado, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso es lo que el Señor quiere para su pueblo, que tenga un pueblo limpio, porque el Señor es celoso de su pueblo también, porque él no quiere compartir con nadie más lo que Él tiene, y por lo tanto el Señor quiere que nosotros seamos limpios de toda contaminación delante de Él. ¿Por qué quiere Él que nosotros seamos limpios? ¿O por qué quiere que seamos santos? Porque Él es santo, dice la palabra de Dios. Él no permite el pecado en su presencia. Ahora, aquí en este mundo, todavía no estamos allá en el cielo, arriba con el Señor, ¿verdad? Porque allá en su presencia Él no permite pecado. Pero aún aquí debemos de comenzar nosotros en nuestra vida diaria, en nuestra relación con Dios constantemente. Debemos de comenzar desde este tiempo a tener una muy buena relación nosotros para con Dios. Y vemos aquí por medio de la palabra de Dios que se necesita que nosotros tenemos una buena relación con Dios. Si no tenemos buena relación con Dios, ¿cómo nosotros decimos que sí tenemos buena relación con Dios? Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 33. Jeremías capítulo 33, versículo 8. Dice la palabra de Dios: y los limpiaré de toda maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Hermanos, es lo que nosotros a veces no podemos entender, y muchos cristianos no lo entienden todavía. Quieren vivir en la vida diaria constantemente la que vivía anterior, pero es de que no están pecando nada más contra ellos. Primeramente están pecando, o estamos pecando contra Dios, todos. Aquí dice la palabra de Dios que cuando nosotros comenzamos a pecar, no pecamos nada más para nosotros, estamos pecando para Dios, estamos ofendiéndolo a Él. ¿Por qué? Porque Él es santo, Él es puro, y Él quiere que su pueblo sea santo y sea puro también. Pero pastor, aquí vivimos en este mundo y estamos en esta carne, y esta carne nos pide de todo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Debemos de comenzar a tener una buena relación aquí con Dios. Para eso existe el perdón. Para eso existe el perdón, pero tampoco debemos de estar jugando constantemente con el pecado. Porque llegamos al momento, a la actitud de nosotros decir que nuestro cristianismo en realidad va a ser como un cristianismo, realmente como le dijo el Señor Jesucristo a los fariseos. Va a ser un cristianismo fariseo. La verdad es de que nosotros debemos de ponernos a pensar estas cosas. El Señor quiere tener una buena relación con Dios. Ahorita que no nos estamos reuniendo en la iglesia por causa del coronavirus, es para que nosotros deberíamos de tener una buena relación con Dios. No nada más cuando venimos a la iglesia y nos reunimos como cristianos y venimos y cantamos y después dejamos de reunirnos y ya dejamos ya de hacer lo correcto delante de Dios. Nuestra relación con Dios sigue, podamos venir a la iglesia por alguna razón o no, debe de continuar nuestra relación con Dios. Ahora estoy hablando por el coronavirus, no estoy hablando que un cristiano ya deja de venir y quiere seguir teniendo su relación normal. No, hermanos. Nosotros tenemos que tener una buena relación con Dios, y de eso comienza desde este tiempo, desde este momento. ¿Por qué, hermanos? Porque sé que no es fácil. No es fácil llevar estas cosas, es algo difícil, pero si tú lo pones difícil a tu manera, va a ser difícil, pero en realidad va a ser fácil. ¿Por qué? Porque Pablo dijo algo muy importante. Dice en Romanos capítulo 7, y debemos de analizar lo que dijo el apóstol Pablo, hermanos.
Dice en Romanos capítulo 7, versículo 14, dice la palabra de Dios, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, dice el apóstol Pablo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Eso es lo que los cristianos estamos acostumbrados a hacer. Sabemos que el cuerpo, el espíritu nos está pidiendo las cosas de Dios, pero el cuerpo, la humanidad, la carnalidad es lo que nos impide tener una buena relación con Dios. Aquí el apóstol Pablo dice en la palabra de Dios, el versículo 16, y si lo que no quiero es esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que yo no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, hermanos, lo importante de nosotros es tratar de tener una buena relación con Dios, pero todo comienza primeramente con aceptar el regalo de la vida eterna por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Y vemos lo que, si seguimos leyendo lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 17, versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Se dan cuenta, hermanos, que no es fácil, pero en realidad estamos hablando del apóstol Pablo. ¿Cómo nos vamos a comparar al apóstol Pablo? Pero escuche bien, él también fue igual que nosotros, humano. Y si él pudo, también nosotros podemos. No hay mucha ciencia en estas cosas. La situación es de que nosotros tenemos que tener una buena relación con Dios. El cristiano que vive en pecado no tiene buena relación con Dios. Yo no entiendo cómo puede haber cristianos que pueden estarse tomando, pueden estar viviendo en fornicación. Ahora en estos momentos hay muchos cristianos que viven sin estar casados. Viven con su esposa, con su pareja y no están ni siquiera casados. ¿Saben qué están haciendo ahí? Usted sabe lo que está haciendo. Y más sin embargo, ¿eso qué significa? Significa que usted no tiene una buena relación con Dios. Y se llama cristiano o cristiana. Y aquellos que ahorita están viniendo a la iglesia, vienen a escuchar la palabra de Dios, leen sus Biblias, algunas veces oran, le piden a Dios y tienen a Jesús en la boca, pero después de ahí salen de la iglesia y se echan su cervecita, se ponen sus briagas, a veces toman los sábados, viernes y sábado, y el domingo se van a la iglesia. Ese es un cristiano fariseo. Esa es una persona que dice, me voy a misa, como aquellos que no tienen a Jesucristo como su Salvador. Eso es algo normal para ellos. No les duele, no les llama la atención el Espíritu Santo dentro de ellos, y ellos lo que hacen es de que van y toman una cervecita, otra cervecita, se ponen bien borrachos y a cabo Dios me perdona. Y hermanos, ese es un cristiano fariseo. Ese es un cristiano fariseo. Mujeres, hermanas que están viviendo en incesto todavía después de tener tantos años viviendo en pecado, y todavía se dicen ser cristianas o cristianos y no tienen buena relación con Dios. Lo importante que debemos nosotros de hacer, comenzando con las cosas que Dios nos ha mandado, dice nuevamente aquí el apóstol Pablo, dice el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Eso es lo que debemos de ponernos a pensar, hermanos. A ver, la verdad. Usted puede seguir leyendo en Romanos 7, puede comenzar desde el versículo 14 hasta el 25, ahí usted se va a dar cuenta. El apóstol Pablo lo que está diciendo. Y hermanos, si nosotros estamos en la misma situación. Asa comenzó sacando primeramente, limpiando, retiró la maldad de todas esas cosas para poder tener una buena relación con Dios. Ahora, en su reinado, él comenzó. Muchas veces uno quiere hacer lo mejor para con Dios, pero tiene que esperar a que uno sea salvo para esas cosas. Usted puede comenzar desde antes de ser salvo. Y si usted es una buena persona moralmente, está muy bien, pero la situación es de que usted necesita a Jesús para que usted pueda tener una buena relación con Dios.
Vemos que Asa comenzó sacando los sodomitas. Esto es lo que usted debería ponerse a pensar, los que tienen hijos. Este mundo se está transformando cada vez más, se está pudriendo. Dice uno que va de mejor a mejor, no va de mejor a mejor, va de mal en peor. Se está pudriendo este mundo, que ya hay cada vez más homosexualismo, más lesbianismo, y es por eso que no podemos entender por qué pasan estas cosas. Mire lo que dice aquí en Romanos capítulo 1, versículo 22, dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Y versículo 27 dice: y de igual modo también los hombres. El versículo 26 habla de las mujeres, pero el versículo 27 de los hombres se dice: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Hermanos, Dios no aprueba estas cosas. Dios no aprueba estas cosas. No estoy hablando del pecador, estoy hablando del pecado. Dios no aprueba el pecado. Vemos aquí por medio de la palabra de Dios que Dios amó al mundo y el mundo era pecador. Mas, sin embargo, es nuestra responsabilidad dejar esas cosas. Por eso el cristiano ya ahora es vida nueva, ya todo nuevo. Dice aquí, es todo nuevo, dice el Señor. Pero muchas veces no cambian las cosas. Algunas cosas no cambian. Algunas cosas no cambian, siguen. El rey ya se comenzó limpiando el área. Limpió el área. Si usted pone a Dios primero en su vida, usted debe de comenzar a limpiar el área. Mire, si usted no le enseña a sus hijos las cosas de Dios, ¿quién se las va a enseñar? ¿Quién le va a enseñar las cosas de Dios si ya están sacando a la palabra de Dios de las escuelas? ¿Cómo vamos a enseñarle las cosas? ¿Nada más en la iglesia? Venimos a la iglesia nada más una vez a la semana, el domingo. Los que vienen los jueves, cuando tenemos servicio, el jueves de estudio bíblico, el domingo, y el resto de la semana no abre usted la Biblia para nada, no tiene oración, no tiene comunión con Dios, no tiene una buena relación con Dios. Y eso es un cristiano normal, imagínese. Usted necesita hacer algo por su familia, usted necesita hacer algo por usted. Asa se puso bien con Dios, él hizo lo recto delante de Dios. Dice el versículo 12, volvemos a Asa, después lo que él hizo, dice la palabra de Dios en Primera de Reyes. Volvemos al capítulo 15, dice el versículo 12 nuevamente: porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos de sus padres que sus padres habían hecho. Después de haber quitado los sodomitas, lo que hizo es quitar los ídolos de ese lugar. Quitar los ídolos, pero vemos que Asa procedió a quitar, procedió contra la idolatría. Destruyó los ídolos de su abuela que le decía madre. Los destruyó. Pero la forma de comenzar también nosotros por la cosa, debe de comenzar primeramente también por la casa de uno. Vemos aquí que Asa, él amaba a su abuela. Amaba a su abuela, pero escuche bien, él amaba más a Dios que a su abuela. Por lo tanto, él hizo lo correcto delante de Dios. Para que por medio de estas cosas que él estaba haciendo, agradaran a Dios y le agradaban a Dios. Él amaba más a Dios que a su abuela. Ahora, nosotros como cristianos debemos de comenzar a limpiar nuestra casa espiritual, hermanos. Nuestra casa espiritual. ¿No se ha puesto usted a pensar en eso? ¿No se ha puesto a pensar usted que necesita la limpieza? Porque usted es muy ordenado. Usted puede tener su ropa muy doblada en sus casas, puede tener su garage bien acomodadito, sus carros muy limpios, las cocinas allá, las mujeres hacen la comida todo muy limpio. Barren, trapean muchas cosas y no hay ningún problema. Pero así como limpiamos,
también deberíamos de comenzar a limpiar también nuestra propia vida, nuestra propia casa. La habitación del Espíritu Santo debería de estar totalmente limpia. Vemos que debemos de comenzar nuestra limpieza espiritual primeramente. Dice Mateo capítulo 6, dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice la palabra de Dios: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podréis servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios y a las riquezas, hermanos. No podemos servir a dos señores. Está el señor del pecado, está el señor de la borrachera, está el señor el Dios de la flojera, está el Dios de la pornografía, está el Dios de la borrachera, de la droga, de todo eso, hermanos. Debemos de comenzar a limpiarnos por esas cosas. Usted puede decir: soy cristiano, soy cristiana, pero se puede ver en su vida. Se puede ver en su vida de usted. No nomás se necesita que uno esté hablando, diciendo: soy cristiano, soy cristiana. Por sus hechos lo debe usted de demostrar. Y debe de comenzar primeramente con usted, por usted mismo, por usted misma debe de comenzar. Usted comienza a limpiar su casa espiritual para comenzar, para tener una buena relación con Dios. Debemos de comenzar a limpiar nuestra casa espiritual. Debemos de comenzar a limpiarnos de malas mañas. Mucha gente, muchos hermanos y hermanas y gente que no es cristiana tiene muchas mañas. Hay gente que tiene una boquita para hablar, que habla, no sé, esta boca la utiliza para alabar a Dios y después la utiliza para otras cosas vulgares y todo eso. Usted no puede tener una buena relación con Dios así. El apóstol Pablo lo dijo claramente: hago lo que no quiero. Hermanos, usted muchas veces hace lo que usted quiere. Usted debe de limpiarse, no nomás de mañas, también debe de limpiarse de malas compañías. Las malas compañías, hermanos, usted anda con compañeros o compañeras a un lado, personas que andan a un lado de usted, donde lo van a inducir a hacer lo que usted no quiere. A lo mejor usted lo quiere, yo no lo sé. Pero usted debe de refrenar las malas compañías, debe de refrenar su boca también. Porque así como usted habla, también alaba a Dios, usted también debería de parar su boca cuando se pelea con el vecino, la vecina, con el esposo, con la esposa. Y hermanos, y en este tiempo de pandemia que está sucediendo, va a haber mucha gente que va a ser divorciada, mucha gente que va a estar en drogas, que nunca había agarrado, va a estar en drogas. Va a haber mucho alcohólico, va a haber mucha persona que le gusta el cigarro, la pornografía, todo ese tipo de cosas. ¿Sabe por qué? Porque no está acostumbrada a pasar tanto tiempo dentro de sus casas. Las parejas no están tan acostumbradas a pasar más de 24 horas juntos, todo un día completo. Ahora imagínense un mes. Por eso van a haber muchos divorcios. Oh, el esposo que venía y cómo estás, mi amor, y después de 2, 3 días, como dice el dicho, que el arrimado y ¿cómo dice el dicho? Apesta a los 3 días, ¿verdad? Así es la situación. ¿Y por qué? Porque simplemente no hacemos estas cosas a un lado, no nos limpiamos nuestra casa espiritual. Hay tantas cosas que debemos de limpiar. Hay tantas cosas que debemos de hacer a un lado. A Dios no le gusta que tú tengas tu ídolo, que sea tu carro. Tu ídolo se puede convertir en tu carro, se puede convertir en tu ídolo. Tu casa se puede convertir en tu ídolo. Tu trabajo se convierte en tu ídolo. Tu dinero se convierte en tu ídolo. Todo aquello que le quita el lugar a Dios se convierte en tu ídolo. A Dios no le gustan los ídolos. Dice la palabra de Dios, el libro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, versículo 23. Dice la palabra de Dios:
ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, o sea, sus pecados. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron. Y los limpiaré y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que limpien primero su casa espiritual. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que primero comience con usted. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que después de que comience con usted, comience a tener una buena relación con Dios. Es ahí donde comienza. Comience. No es difícil tener una buena relación con Dios, pero usted lo hace difícil. Dice la palabra de Dios en Levítico capítulo 26. Levítico capítulo 26, versículo 1. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Hermanos, Dios no quiere, Él detesta los ídolos. Por eso Asa, lo que él hizo es, después de limpiar los sodomitas, él tumbó todos los ídolos, tumbó las estatuas, tumbó todas las cosas que no le agradan a Dios. Y hermanos, sépase usted que vale más que no tenga una estampita por ahí de la Virgen de Guadalupe, ahí metidita, o el corazón de Jesús por ahí en su cartera. Tenga mucho cuidado con esas cosas. Tenga mucho cuidado porque Dios ve absolutamente todo, hermano. Dios ve como si tuviera rayos infrarrojos, como si su vista pudiera ver lo que ven cuando usted va a sacarse una radiografía. Así son los ojos de Dios, Él lo ve absolutamente todo. Y si usted tiene idolatría dentro de usted, usted tiene que tener cuidado porque esa no va a ser una buena relación con Dios. Usted va como un fariseo dentro de la iglesia. Y cuando va así como un fariseo, no va a tener buena relación con Dios. Y usted se dice ser cristiano, se dice ser cristiana. ¿Y cómo Dios quiere que lo bendiga? Usted viene y le pide, Señor, bendíceme, Señor, te pido, Señor. Y usted le dice una y otra manera y le pide y hasta parece niño chiquito, bien pediche. Pero usted no hace lo correcto. Usted no limpia su casa espiritual. Usted no tiene buena relación con Dios. A Dios no le gustan los ídolos. Eso es lo que hizo Asa. Comenzó a tumbar los ídolos. Comenzó a tumbar los ídolos que le podían afectar en su relación con Dios. Él tuvo autoridad. Él se paró firme para con Dios. Hoy en día se necesitan hombres y mujeres valientes para las cosas de Dios. Valentía para tumbar los ídolos que están alrededor de su casa, dentro de su casa, en su cuerpo, en su persona. Para limpiar su hogar se necesita mujeres valientes. Se necesita hombres valientes para poder tener una buena relación con Dios. Usted va a ser uno más del montón. Usted va a ser uno más del montón que comienza usted a decir, sí, yo soy cristiano o soy católico, qué sé yo, lo que usted quiera, pero usted se echa las cervecitas, se echa la droga y acabó de pelear con mujer y al día siguiente se va a la iglesia. Y llega el domingo y otra vez. Y hace una manda con Dios y hace un trato con Dios y todo eso. ¿Y de qué le va a servir? Usted sigue en pecado. Hay muchas personas, muchos cristianos que viven en pecado. Viven en pecado y siguen yendo a la iglesia y no arreglan nada. No arreglan nada. Siguen constantemente yendo a la iglesia, escuchando la palabra de Dios y con sus labios pronunciando el nombre de Cristo y cantando su nombre en la iglesia y siguen viviendo una vida que no le agrada a Dios. Un cristianismo fariseo. Usted necesita ponerse a pensar eso. Número dos. Asa se puso firmes, sinceramente. Pero también, número dos, la sinceridad se muestra en una confianza constante.
La sinceridad se muestra en una confianza constantemente. Dice en nuestro texto original, el versículo 14, dice la palabra de Dios. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Toda su vida. Hermanos, oyentes, el cristianismo no nomás es un año. El cristianismo no nomás es una semana, no es un mes, no es de 5 años, es para toda la vida. Y si usted no tiene una buena relación, hermanos, ¿cómo se va a comparar usted o va a agarrar de ejemplo a Asa? Aquí dice la palabra de Dios, y no miente, que Asa fue perfecto. Su corazón fue perfecto para con Jehová toda su vida. ¿Por qué habla de su corazón? ¿Por qué habla de su corazón de Asa? Porque, hermanos, porque vemos que Asa, hermanos, fue un hombre recto, fue un hombre sincero, porque del corazón sale absolutamente todo. Del corazón salen las malas sospechas, salen los homicidios, salen absolutamente todo, hermano. Y el mal deseo que tú tienes del pecado que estás haciendo en este momento, ¿sabes de dónde sale? De tu corazón. Porque el apóstol Pablo dijo, yo hago lo que yo no quiero. Eso es lo que hago. Y eso es lo que hace usted, hermano, hermana. Usted tiene que tener una buena relación con Dios, si usted quiere, voluntariamente. Y vemos que la sinceridad de aquí, de Asa, se demostró en una confianza constante. ¿Sabe qué quiere decir constante? Toda la vida. Toda la vida. Esa es una persona constante. Y eso es lo que se necesita para con Dios, una persona que sea llena del Espíritu Santo para que tenga una buena relación para con Dios. Eso es lo que hizo Asa. La sinceridad es un antídoto contra los errores. La sinceridad es un antídoto contra los errores. Mira lo que dice la palabra de Dios en Josué. Josué capítulo 24. Usted conoce este versículo. Josué capítulo 24, versículo 15. Yo creo que usted conoce este versículo. Dice el versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué bonito sería que un cristiano dijera eso con sus palabras y con sus hechos lo demostrara. Porque, como dicen por ahí, de lengua me como un plato. Decimos una cosa, pero nuestros hechos demuestran otra cosa. Decimos que somos buenos cristianos, pero ¿qué dirá Dios? ¿Qué dirá Jesucristo? ¿Qué dirá Jesucristo? ¿O tú eres mi discípulo? ¿Tú eres mi discípulo cristiano, mi cristiana? Si tú le preguntaras a Jesucristo, ¿qué opinaría de ti y de mí, hermano? ¿Qué opinaría? ¿Diría que somos los cristianos perfectos? ¿O qué diría él? No qué dices tú, o no qué digo yo, sino qué dice él. Es lo que nos interesa, hermanos, qué piensa él. No qué piensas tú, o qué pienso yo. Porque si nosotros queremos hacer nuestro cristianismo a nuestra manera, no vamos a avanzar muy lejos. Vamos a venir a la iglesia un año, o 2 años, o 3 años, o 15 años, y seguimos viviendo nuestro cristianismo fariseo. ¿Sabe por qué? Porque no lo he preguntado a él. Él es el que necesita decirte a ti lo que tú tienes que hacer. A él tienes que preguntarle. A él tienes que preguntarle cómo está tu vida, cómo está tu relación con él. A él tienes que preguntarle. Josué lo dijo claramente, yo en mi casa serviremos a Jehová. No nomás yo, también mi casa. No se refiere a las 4 paredes, se refiere a su esposa, se refiere a sus hijos, se refiere a su familia que están a cargo de él. ¿Sabes por qué? Porque el hombre es el responsable de la familia. El hombre debería ser la cabeza espiritual dentro de la familia para que el hombre
pueda llevar hacia el altar del Señor Jesucristo a su familia. Pero si el hombre no va ni siquiera al altar, ¿cómo va a llevar a su familia? ¿Cómo va a llevar a su familia al altar? Oh, hermanos, se necesita mucha sinceridad para la fe. Se necesita mucha sinceridad. Lo sincero es lo más importante. Cristianos ya hay muchos en el montón. Ya hay muchos cristianos del montón que se llaman cristianos. No seas uno más del montón. No seas una más del montón. Haz cambio hoy en día. Haz cambio en tu vida. No sigas constantemente haciendo lo que te agrada a ti. Oh, pastor, pero yo no estoy haciendo lo que me agrada. Entonces, ¿por qué lo sigues haciendo? Ay, es el pecado, es Satanás. No le eches la culpa al diablo. Satanás, yo creo, no tiene nivel en este entierro. Ha de decir, me imagino que ha de decir, ¿yo por qué? ¿Por qué me echas la culpa a mí? Ser responsable tú. Eso es lo que hacemos muchos cristianos. Le queremos echar la culpa al diablo de nuestro propio pecado de nosotros, de nuestras propias acciones. Queremos agarrar y decirle, el Satanás me tentó. No me digas. No me digas. No le eches la culpa al diablo. Tú eres responsable. Si ya eres cristiano, tú tienes el Espíritu Santo y deberías de arrimarte al Espíritu Santo para tener una buena relación con Dios. Pero si te estás arrimando más al pecado, estás yendo del lado del bando de Satanás. Pero no le eches la culpa a él. Eres tú, hermano, hermana. Eres tú. ¿Qué significa hacer? ¿Qué significa hacer lo que él dice? Una forma que le hace ser visto como excelente. Hay formas de hacer lo que él dice que solo llama la atención al hecho que él es una autoridad, no es un tesoro. Dios no es un tesoro, hermano, hermana. Dios es una autoridad. Como muchos tienen ahí sus crucifijos aquí cruzados, aquí en el pecho de oro y lo andan cuidando. Dios no es oro, hermano, hermana. Dios no es oro. Dios no es ningún tesoro para que tú lo tengas aquí cargando y lo estés cuidando. Ya no sé si quién cuida a quién, si el crucifijo cuida a la persona o la persona cuida al crucifijo. Pero Dios no es tesoro. Dios no es tesoro. Simplemente debes de ponerte a pensar en tu mente que Dios es autoridad y a Él debemos de respetar porque a la autoridad se le respeta. Así como le tienes miedo a un policía cuando te para, así deberías de tenerle miedo a Dios porque Él es la autoridad. Y un policía te puede dar un ticket momentario y todo, y ya te vas, pero muchas personas que andan conduciendo a veces sin licencia o cometen algo y llega el policía, los para, se quedan hasta temblando. ¿Qué pasaría con un cristiano que llega al Señor y le llama la atención en algo y está como si nada? A Él es el que debemos de temerle, a Él por los hechos que estamos haciendo que no le agradan a Él, pero no nos ponemos a pensar en esas cosas. Vemos que este es un tipo de servicio. No es el servicio que Dios demanda. ¿Cuál es la diferencia? Mire lo que dice aquí la palabra de Dios en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 25. Hechos 17, 25. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitare de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. El Señor es el creador de todo. Él es el que da el aliento, Él es el que da la vida, Él es el que demanda autoridad. Él es el que demanda autoridad. Por eso se necesita sinceridad en la fe, hermanos. Ser cristianos sinceros. Habemos muchos cristianos que andamos de iglesia en iglesia, como la gallina que anda buscando dónde poner el huevo. Hay muchos cristianos que se van a las iglesias, mucha gente, ninguno sirve. Van y esperan a que te sirvan y tú no sirves en la iglesia. Quieres que te traigan todo, quieres que alguien más haga por ti lo que tú tienes que hacer. Y hay gente que no le gusta servir.
pero anda para acá y para allá. Anda de iglesia en iglesia. Y a veces vas a otra iglesia y te dice, y después te brincas a otra iglesia y no haces lo correcto ahí, saliste peleado, peleada, pero en aquella iglesia sí quedaste bien en la primera, y después vas a otra, y la otra, y al último vas a la última iglesia y mencionas la primera, pero no mencionas donde fuiste, porque estuviste haciendo despapay en todas las iglesias, pero mencionas tu iglesia original allá. Donde creciste, donde naciste, y no haces lo correcto delante de Dios. Hay muchos cristianos así. La sinceridad no es una actitud circunstancial, sino que debe mantenerse a lo largo de la vida. Mire lo que dice en Salmos capítulo 100. Salmos capítulo 100. Salmos capítulo 100, versículo 2. Servid a Jehová, ¿con qué? Con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. No que andes brincando como chapulín, que andes brincando por allá, que andas aplaudiendo y brincando, que casi pegas en el techo. A eso no se refiere. No se refiere que vengas como loco, maromeando y haciendo lo que te gusta. No, ven con un corazón sincero, con un corazón alegre, grábatelo bien, no con tu cuerpo brincando, porque ya venimos cansados del mundo de tanto brincar y de tanto bailar, para venir a la iglesia y hacer lo mismo. Ya debería de haber un cambio. Ven a la iglesia, ven con sinceridad. Debemos de venir con el propósito de servir al Señor constantemente, no nada más cuando se nos antoje o que diga uno, hoy es domingo. Algunos hasta se les olvidan que es el día del Señor. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién vas a servir, hermano? Aquí está la palabra de Dios, que debes de servir al Señor, a Jesucristo. Debes de servir al Señor Jesucristo. Debes de servir al Señor Jesucristo, sirviendo al Señor Jesucristo siempre. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo. Mire, te llevo estos versículos porque quiero que los leamos juntos. Juan capítulo 12, versículo 26. Dice la palabra de Dios el versículo 26. Si alguno me sirve, después ¿qué dice? Sígame, y donde yo estuviese, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hermanos, ¿sabes a quién debes de servir y a quién debes de adorar? A Jesucristo. A Jesucristo debes de servir porque Él es tu Dios, Él es tu Rey, es tu Señor. Y dice la palabra de Dios en Colosenses 3:24 que debemos de servir a Cristo. Y aquí dice en Juan 12:26 que a Él debemos de servir. Él debería de ser la preeminencia en la iglesia, hermano, hermana. Cristo debería ser lo número uno en tu vida. Cristo debería ser el número uno en tu vida, no nomás cuando vengas a la iglesia, también fuera de la iglesia. Cristo debería ser el número uno en tu vida. Número 3, la sinceridad se muestra en la práctica de la fe. La sinceridad se muestra en la práctica de la fe. ¿Cómo vamos a practicar nuestra sinceridad en la fe? ¿Cómo lo haríamos? En la oración, hermana. En la oración, en medio de las dificultades o las bendiciones, como sea, debemos de estar constantemente en oración. Esa es la sinceridad de la fe. Hay personas que están orando en estos momentos porque tienen un problema, pero cuando están bien, no se les ocurre orar. Hay personas que en ese momento han perdido familiares y le están pidiendo a Dios y Dios puede actuar, pero Dios va a decir, sí, mira, ahorita me estás pidiendo, pero cuando estás bien no te acuerdas de mí. No te acuerdas de mí. No sabes que yo estoy todo el tiempo en las buenas y en las malas contigo. Deberías de saber.
Pero la sinceridad se muestra en la práctica de la fe. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. La oración es una de ellas. La oración es una obra que debemos de hacer nosotros. Es una muestra de confianza y sinceridad. Miren lo que dice en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 11. Dice la palabra de Dios, versículo 11. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Eso es lo que deberíamos de hacer, hermanos, orar constantemente como lo hizo Asa. Asa oró fuertemente a Jehová, pero no para su propio bien de él. Él dijo al final de este versículo, claramente lo dijo: oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Todo lo hicieron en el nombre de él, en el nombre de Dios. Mas sin embargo, eso es lo que los cristianos necesitan hacer. ¿Qué se necesita también para la sinceridad que se muestra en la práctica de la fe? También la adoración. La adoración. La adoración pública debe de ser una manifestación de la sinceridad de la vida personal en su comunión con Dios. Miren el versículo 8 de Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 8. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. ¿Saben por qué por qué reparó el altar? Porque estaba destruido. Estaba destruido. ¿Por qué estaba destruido? Porque cambiaron los ídolos por el Dios verdadero. Eso es lo que mucha gente tiene que hacer en su propia vida. Primeramente tiene que comenzar a edificar su altar. Construir su altar, arreglar su altar de uno mismo, porque está muy tirado, hermanos. Hay mucho pecado en nuestra vida y está dañado nuestro altar. Debemos de comenzar por nosotros mismos para tener una buena relación con Dios en un futuro. ¿Cómo debemos de hacer esto? Trabaje duro, hermano. Trabaje duro. Esto no es fácil, agarrar las cosas así. Debemos de trabajar constantemente, hermanos. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así como le das tú mucho tiempo a tu trabajo, deberías de darle tiempo a Dios, porque por lo menos, lo que tú estás haciendo para tu trabajo, para tu patrón, es temporal. Te va a dar dinero, te va a pagar tu cheque y vas a tener dinero para tu comida, para tu familia, para pagar tus biles, para pagar tu carro, tu casa, tu agua, tu luz. Pero cuando haces algo por el Señor, dice que no es en vano. ¿Sabe qué significa esto, hermano? Que es para siempre, es eterno. Este mundo se va a acabar. Este mundo se va a quedar aquí, se va a pudrir, y si nosotros ponemos más nuestro énfasis en este mundo, se va a pudrir este mundo. Yo no sé qué estamos esperando para no servir a Dios. Debemos de comenzar a servir al Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, versículo 35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos.
No, pastor, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo servir a nadie. Si no sirves a Dios, ¿cómo vas a servir a los demás? Si no quieres ni servir a Dios, ¿cómo vas a servirlo a Él? No, agarras tu dinero y no, ni siquiera te pones a pensar, ¿sabes qué? Esto me lo dio Dios. Esto me lo dio el Señor Jesucristo, de lo que trabajé, y de lo que Él me proveyó este trabajo, me proveyó este dinero, y ahora no sabe ni de dónde viene el dinero. ¿Piensas que es de tu trabajo? El Señor es el que da la vida. El Señor quita la vida. El Señor también, Él te puede dar tu dinero, también te lo puede quitar. Hoy puedes tener todo, como Job lo tuvo, y al día siguiente puedes estar en la calle. Estamos en las manos del Señor. Estamos en la mano del Señor. Ponte a pensar. Sé sincero en la fe. Sé sincero en lo que estás haciendo. Sé sincero en tu caminar con Dios. Te lo digo y una y otra vez, que seamos sinceros en nuestro caminar con Dios, porque el Señor lo mira todo. Debemos de caminar con integridad. Caminar con integridad como caminó Noé. Y muchos héroes del pasado caminaron con Dios. Yo creo que uno de los hombres, para mí, que ha demostrado bastante la fe, para mí fue Abraham. Fue Abraham, uno de los hombres con más fe. Porque él demostró queriéndole quitar su vida a su hijo por orden de Dios, a pesar de que siendo un hombre mayor, a pesar de que su esposa no podía tener familia. Pero ¿sabe qué hizo él? Él obedeció a Dios, porque él sabía que Dios tenía un plan en su mente. Dios le había dado la promesa que se iba a encargar de él. Eso es lo que necesitamos nosotros, caminar con integridad con él. Salmos capítulo 37. Salmos capítulo 37. Salmos capítulo 37. Salmos 37, 23. Dice la palabra de Dios, el versículo 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Eso significa que debemos de caminar en integridad. ¿Por qué? Porque dice el versículo 23 que por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino, lo aprueba su camino. Debemos de caminar con Dios. Si tú no tienes un buen caminar con Dios, entonces no estás siendo guiado por el Señor. No estás siendo guiado por el Señor. Y vemos que en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea traducida integridad significa la condición de ser intachable, perfecto, sincero, con rectitud, con moralidad. Pero escuche bien, en el Nuevo Testamento, integridad es honestidad. Honestidad. Usted y yo deberíamos ser honestos. Deberíamos de caminar en integridad. Asa hizo lo recto ante Dios. Esto es un ejemplo, hermanos, es un ejemplo a seguir. Pero ¿saben qué? Al final, Asa flaqueó. No se está contradiciendo la palabra de Dios, pero dice la palabra de Dios que Asa tuvo un corazón recto delante de Dios toda su vida, pero al final, escucha bien, al final, como todo hombre, fallamos. Todo hombre falla, hermano, todo hombre falla. Noé falló, Adán falló, todos los hombres de la palabra de Dios falló. Elías falló, metido en una cueva ya escondido, falló. Pedro falló. Todos fallaron, hermanos. Mire lo que dice aquí en 2 de Crónicas, capítulo 16, versículo 7. En aquel tiempo vino el vidente Hananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos.
Y dice el versículo 9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Hermanos, debemos de caminar con integridad. Mire, siguiendo este versículo, le sigue diciendo el vidente, este vidente que llegó a Asa, le dijo también, un vidente que venía de parte de Dios, después le dijo, locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. ¿Y saben qué hizo? Dice que Asa lo metió en la cárcel y se portó mal, en pocas palabras. Y al final, hermanos, dice el versículo 12, lo que le pasó a Asa, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó grandemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Asa también falló. Pero escuche bien, él caminó con rectitud toda su vida. Su corazón. Hizo lo mejor que pudo. Hizo lo máximo que pudo. Pablo acabó la carrera. Él comenzó igual que usted y que yo. Él siendo un fariseo de fariseos, hermano, él persiguiendo a los cristianos, persiguiendo a Jesucristo, y después fue uno de los mejores que Dios tiene aquí, que en su palabra de Dios, 3 epístolas escribió el apóstol Pablo. Qué alegría sería si un cristiano dijera lo mismo que dijo el apóstol Pablo, he acabado la carrera. Que fulanito dijera, he acabado la carrera, he guardado la fe. Imagínese que usted fuera igual, que le dijera usted a Jesucristo, Señor, he acabado la carrera, he guardado la fe, pero escuche bien, la fe sincera, la fe sincera. Usted necesita sinceridad en la fe, hermano. Con esto termino, pero ¿cómo está tu fe? ¿Sincera o no sincera? ¿Es sincera o no es sincera? ¿Ya vives en integridad? ¿Ya caminas en integridad? Porque escuchen bien, aquí dice la palabra de Dios que los ojos de Jehová están puestos en todo lugar. Mire también lo que dice en Proverbios, capítulo 15. Ya con esto termino. Proverbios, capítulo 15, versículo 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Aquí nadie se escapa, hermano, hermana. Nadie se escapa, ni los buenos ni los malos. Lo que Dios quiere es que el cristiano esté caminando en integridad, esté caminando en fe. Es por eso que el título se llama La necesidad de la sinceridad en la fe. ¿Cómo está tu fe? Ahorita estás pidiendo a Dios. ¿Cuánto va a durar tu fe? ¿Cuánto va a durar tu fe? ¿Toda la vida? No te metas en una religión donde tú piensas que estás bien en esta religión y que nomás porque te permiten, ahí no te dice nada, no es lo que te diga el sacerdote o lo que te diga el pastor, simplemente es tu relación tú con tu Dios. Cada uno de nosotros somos independientes para con Dios. Dice la palabra de Dios que Dios no hace excepción de personas. Todos somos iguales, pero por lo tanto deberíamos de tener mucho cuidado nuestra propia relación para con Dios. Usted y yo podemos engañar a todo el mundo. Usted puede engañar al pastor, el pastor lo puede engañar a usted, pero usted no puede engañar a Dios, tampoco el pastor puede engañar a Dios. Nadie puede engañar a Dios. Los ojos de Jehová están en todo lugar, están en todo momento. Están listos sus ojos para atravesar cualquier cosa que tú piensas que está escondida. Sus ojos lo ven absolutamente todo. No vaya allá, pero en Apocalipsis nos dice que la palabra de Dios, cuando habla del Señor Jesucristo, que sus ojos son como llamas de fuego. ¿Sabes por qué? Porque Él lo mira todo. Él lo mira todo. Eso significa. Y no vamos a ir para allá, para ese estudio, pero cada cristiano debe de tener una buena relación con Dios. Si no tienes buena relación con Dios, ¿cómo te llamas cristiano? El apóstol Pablo, en su caminar,
en su caminar, en sus peregrinaciones, que él anduvo de un pueblo, de una ciudad a otra ciudad, se encontró con buenos cristianos, se encontró con falsos cristianos, con ladrones, falsos cristianos. Hay de todo. No sea usted un fariseo, no sea usted un cristiano fariseo, sea usted un cristiano real, que sea sincero en la fe. Deje el pecado a un lado, haga las cosas bien delante de Dios. Si usted no sabe qué es sinceridad, comience a orarle a Dios. Pídale a Dios y que el Señor le ayude. Pídale al Señor que entre a su vida. Es muy fácil. Es muy fácil. Reconozca que usted es pecador. Reconozca, diga, Señor, yo he pecado en mi vida. Soy muy pecador. Reconozca usted que hay un precio por el pecado, que es la muerte y el infierno. Reconozca usted que hay un Salvador. Hubo un Salvador. Jesucristo. Él salvó y sigue salvando. Sigue salvando todavía. Reconozca y pídale su salvación. Pídale, dígale, Señor, entra en mi corazón. Dice el Señor en Apocalipsis 3:20, ya que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso es sinceridad. El Señor te dice estas palabras sinceras. Créele al Señor. Créele. Él quiere tener una buena relación contigo. No lo hagas a un lado, hermano, hermana. Vamos a orar.